¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Estamos dando inicio a la clase de Genética General para el curso de verano en Ingeniería en Agronomía del día 14 de julio del 2020. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a continuar con la presentación que teníamos el día de ayer acerca de los conceptos. Vamos a retomar un poco de lo último que vimos y vamos a continuar con la explicación. ¿De acuerdo? Entonces... recuerden que ya habíamos identificado los conceptos primordiales en cuanto a la herencia mendeliana. Teníamos el carácter, que era la forma en que podemos distinguir alguna cierta característica, ¿de acuerdo? Teníamos los fenotipos, que eran, en este caso, por ejemplo, para la coloración de los pétalos de la flor, púrpura y blanco, era un fenotipo dominante, un fenotipo recesivo. Los genotipos se referían a la presencia de los genes, de acuerdo no tanto a la característica que se observa, sino a los genes que producen dicha característica. Teníamos homocigotas dominantes, homocigotas recesivas, y cuando era una mezcla de ambas, que tenía un gen dominante y un gen recesivo, se denominaba heterocigota. Los alelos son las pares de los cromosomas donde está presente el gen, y el gen, pues, finalmente es el que otorga, o el que hace que se presente una cierta característica, por ejemplo, el gen del color de la flor. Entonces, individuos de una línea pura son los homocigotos, el genotipo es la constitución genética respecto a uno o varios caracteres en el estudio que se está realizando, y los alelos son las variaciones del gen. No necesariamente pueden ser dos, pueden ser más alelos, dependiendo de las características propias de esta estructura. ¿Sale? Y también vimos la primera ley de Mendel, en donde nos menciona que cuando dos miembros de una pareja génica se distribuyen separadamente en las gametas, en este caso se agrega, de forma que la mitad de las gametas lleva un miembro de la pareja y la otra mitad lleva el otro miembro de la pareja génica. Uno lleva el gen dominante, el otro lleva el gen recesivo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la meiosis en los seres humanos, pues digamos cuando se están produciendo las gametas, en este caso masculinas, por ejemplo, los espermas, la mitad de los espermas tendrán el gen dominante y la otra mitad tendrán el gen recesivo, ¿vale? Entonces, y por otro lado, la segunda ley de Mendel lo que nos menciona es que la segregación de una pareja génica durante la formación de las gametas se produce de manera independiente con respecto a la de otras parejas génicas. Entonces, no hay una interrelación con respecto al gen, por ejemplo, que hace que los pétalos sean de color morado y los pétalos que son de color blanco, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una relación directa y no podemos distinguir, por ejemplo, que si una planta es de tallo largo, forzosamente tiene que ser de flor amarilla, de flor morada, porque son los dos dominantes. No, puede ser que sea dominante en el sentido de los tallos largos, pero puede que sea recesiva en cuanto a la coloración blanca, ¿de acuerdo? Entonces, los genes se segregan de dos formas distintas con respecto a las parejas génicas, ¿de acuerdo? Y para ejemplificarlo, vamos a ver el cuadro de Pumet, ahora para predecir el resultado de un cruzamiento de híbrido, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vean, aquí tenemos dos semillas, dos chícharos, ¿de acuerdo? Cada uno con su correspondiente forma, ¿vale? Por un lado tengo un chícharo que es amarillo y redondo y un chícharo que es amarillo y redondo. Ojo, en este caso recuerden que el gen dominante en cuanto a la coloración es el amarillo y el gen recesivo es el verde. Mientras que en cuanto a la forma de la semilla, el gen dominante es el que es redondo y liso y el gen recesivo es el que es rugoso. ¿Vale? Entonces, vean, aquí tenemos semillas que tienen un fenotipo dominante y un fenotipo recesivo, pero el genotipo está constituido por heterocigotas, de un lado y del otro. Ahora bien, cuando voy a hacer el análisis de estas dos características, tengo que separar cada una de ellas, ¿de acuerdo? Por un lado, voy a tener el gen, la parte de la coloración, ¿de acuerdo? Y por otro lado, voy a tener la parte de la forma. Entonces, aquí tengo, vean, forma R mayúscula es redonda y lisa,
forma R minúscula es rugosa, mientras que la Y es Y mayúscula amarilla, Y minúscula verde. ¿Vale? Entonces, vean, aquí comienzo a hacer los cruzamientos. Tengo, la primera es con respecto a la forma. Entonces tengo R mayúscula, la cruzo con una, igual que la que tengo acá, y me tenga R mayúscula, doble R mayúscula, y como tengo la Y mayúscula, las dos son Y mayúscula. ¿Sale? Entonces, en este caso, el fenotipo que presenta esta característica de coloración va a ser el de que sean redondas y que sean lisas. Digo, redondas y que sean amarillas. Ahora tengo un R mayúscula, R minúscula, me da un Y mayúscula, Y minúscula, por lo que de todas formas el imperante va a ser el dominante R y el recesivo va a ser el recesivo Y. ¿Sale? Entonces, solo en el caso de que aparezcan dos de los recesivos es cuando se manifiesta el fenotipo en el individuo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el único caso en el que voy a tener un R minúscula y un doble R minúscula y doble Y minúscula es en este caso. Vean, en este caso, a diferencia de los padres que eran redondos y amarillos, en este caso va a ser rugoso y verde. Entonces, lo que anteriormente cuando estábamos tratando únicamente con uno de los fenotipos de los experimentos de Mendel, aquí estamos trabajando con dos fenotipos y estos dos fenotipos hace que se incremente el cuadro de Punnett en una relación de las características que se están revelando de la descendencia. Mientras que allá únicamente estamos trabajando con una relación 1-2-1, vean aquí es una diferencia más sustancial. En este caso, al final de cuentas, lo que nos interesa es observar el fenotipo de una u otra característica. En este caso, vean, hago la contabilización de cuántas de las nuevas semillas a partir del cruzamiento de los redondos y amarillos estoy obteniendo y vean, voy a tener 6 semillas y 9 semillas que son redondas y lisas, como la generación anterior, ¿vale? Pero de esas, únicamente puras, va a ser una. Esta es la que tiene una línea nueva híbrida, de una nueva línea pura, recuerdo que es totalmente redonda y totalmente amarilla, ¿sale? Mientras que en el caso de las demás, van a tener tanto del redondo como del rugoso en algunas partes. Estas dos, en esta va a tener rugoso y amarillo, y una de estas va a estar en una relación proporcional R mayúscula, R minúscula, Y mayúscula, Y mayúscula. Esta de acá, digo, estas dos de aquí y estas dos de acá son las que tienen la misma carga, si lo queremos ver, carga genética con respecto a la de los padres. Luego voy a tener 3 semillas que son lisas, pero son de color verde, ¿de acuerdo? En donde el gen recesivo, recuerden, es la coloración verde. Voy a tener 3 semillas que son rugosas, pero coloración amarilla. Recuerden que el gen recesivo es el rugoso. Y finalmente voy a tener una de estas semillas que va a ser con coloración verde y la forma rugosa, ¿vale? Entonces la proporción aquí es 9, 3, 3, 1, donde solamente aquí, recuerden, es 1 que tiene totalmente la línea pura, 3 van a ser heterocigotas, en este caso 3 son, estas 3 también son heterocigotas, y esta es la única que va a ser una totalmente homozigota. Entonces, la distribución igualitaria en cuanto a la pareja génica dice que de un mismo gen siempre se va a separar un gameto que va a ser el que tenga por meiosis, obviamente, el que tenga el gen dominante y el otro va a ser el que tenga el gen recesivo. Cuando tengo una pareja génica, pueden darse dos consideraciones: que los dos genes dominantes pasen a uno de los gametos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, estos dos genes dominantes de aquí van a pasar hacia un gameto y de este lado los dos genes recesivos pasen al otro gameto. O puede darse el caso que cuando yo tengo este gen dominante y recesivo, un dominante y un recesivo pasen para un lado y un dominante y un recesivo pasen para el otro lado. Entonces, aquí va a haber una variación en cuanto a la proporción
de la carga genética que debo de estar observando con respecto a esto, y esto se le conoce como segregación independiente. Entonces, aquí es importante resaltar la teoría cromosómica de la herencia. Está relacionada con los trabajos de Sutton y Borbéry, en donde se menciona que el paralelismo entre el comportamiento de los genes de Mendel y los cromosomas llegó a pensar que los genes precisamente estaban situados en dichas estructuras, en los cromosomas. Y finalmente luego se corrobora por herencia sexual. Entonces, vean, aquí tenemos una célula en donde están presentes tanto los cromosomas, están presentes tanto los genes dominantes y recesivos. Comienza la profase en donde se agrupan cada uno de ellos para formar las nuevas características del individuo con respecto a los genes. Y entonces una meiosis de una célula haploide con fenotipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, al final de cuentas se van a estar produciendo parejas génicas en donde uno va a ser, vean, dominante, 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 y otro va a ser recesivo, 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 recesivo. Pero por otro lado, en la última parte, perdón, no había activado el puntero láser, vamos a analizar aquí al final. Entonces son dos dominantes, dos dominantes, mientras que voy a tener por otro lado dos recesivos en esta parte de acá abajo. Y por otro lado voy a tener heterocigotas, que primero es la dominante y luego el recesivo, o que sea el primer gen el recesivo y luego va a ser el dominante. ¿De acuerdo? Entonces siempre recuerden, vienen en parejas y está relacionado con la forma en que se van a estar distribuyendo los cromosomas. Ahora bien, dependiendo de esta nueva interrelación que acabamos de observar, vamos a poder hacer la construcción de un árbol genealógico en donde me permita identificar ciertas condiciones o incluso ciertos mecanismos, ciertas incluso afecciones, dependiendo de si hay predisposición por parte de alguno de los padres o de la relación que guardan los genes hacia su descendencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar la construcción del pedigrí o del, bueno, en este caso, árbol genealógico, dependiendo si estamos hablando de seres humanos o de animales. Y vamos a ver las particularidades que guarda el uso específico de la simbología para la genealogía. En este caso aquí lo podemos ver, símbolos utilizados en el análisis de genealogía en humanos. Entonces, importante resaltar esto. En este caso, tenemos que para los individuos masculinos vamos a tener el cuadrito, para los individuos femeninos vamos a tener el círculo, ¿de acuerdo? Cuando hay un apareamiento o un emparejamiento, como lo quieran llamar, mating, es una línea que une el masculino con el femenino con el masculino, aquí si no hay orden en importancia de esto, ¿de acuerdo? Y luego la descendencia se establece a partir de la línea del apareamiento, una línea en donde se especifique que de esos padres se obtienen descendencia. En este caso, por ejemplo, de la unión de este masculino y este masculino se obtienen dos hijos, un hijo masculino y un hijo femenino, ¿de acuerdo? Un niño y una niña. Puede darse el caso de que haya disigotismo, ¿de acuerdo? En donde tenemos gemelos no idénticos, o sea que no vienen de un solo cigoto, sino que es de la formación doble. Es lo que se le conoce como cuates, y luego vienen los de los gemelos no idénticos, que estos sí tienen una relación directa entre sí, ¿vale? Y en el caso de que presente alguna afección que no permita la identificación plena de los caracteres secundarios específicos del sexo de alguna de estas, pues se pone aquí sexo inespecificado, o en el caso de que en la descendencia anterior pues no se haya tenido una especificación si es de un cierto portador u otro, pues ahí está. ¿Vale? Entonces, en cuanto al número de hijos, normalmente se pone si tienen dos hijos o dos hijas, pero se prefiere que se haga la estructura de este tipo, o sea que tengan ahí, digamos, las ramas de la genealogía respecto a la anterior. Ahora bien, para el caso de que existan afecciones causadas precisamente por lo de la herencia, tenemos el caso de que se estén individuos siendo afectados, ¿de acuerdo? Entonces, que están individuos afectados por alguna cierta condición, totalmente afectados por la condición, o que se muestra o que se evidencia que tienen esta condición. Y también tenemos heterocigotos con un autosoma recesivo que tienen mitad y mitad, ¿de acuerdo? Que sí presentan que sí tienen la
la presencia de esta variación, pero puede ser que solo sea de forma recesiva dominante, mientras que en este caso, cuando se identifica con un punto, se especifica que tiene un enlace recesivo ligado al sexo. En la unidad número 3 vamos a abundar un poco más de eso, cómo es que hay ciertas condiciones o ciertas características de la herencia que están ligadas al sexo y que, por ejemplo, en el caso de que un individuo sea masculino, lo va a presentar sí o sí, pero si el individuo es femenino, esta condición no la va a presentar. La línea es muerte. Aquí, para no llegar a término, un aborto, un nacimiento que no llegó a término, aquí se pone la línea. Y el análisis, si recuerden, siempre va a ser directamente un individuo. Entonces, normalmente se marca una flecha hacia cuál individuo es el que yo voy a hacer el énfasis con respecto a la transferencia de los genes de los padres. Por ejemplo, en este caso, vean, es un método para identificar personas en un pedigrí, en donde el propósito es el análisis del segundo hijo en la generación 2, o aquí en generación 2, hijo 2, ¿sale? Entonces, este es el individuo que está siendo afectado por una cierta condición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, o una condición o un fenotipo característico. Por ejemplo, aquí tenemos un padre que tiene el fenotipo recesivo de cabello rubio, ¿no? Y la madre tiene el cabello oscuro. El dominante es el recesivo con respecto a este. Cuando se hace la cruza de los gametos, dos hijos presentan la coloración rubia y el segundo hijo es el que presenta la coloración oscura, ¿de acuerdo? Y aquí, cuando hay una línea de consanguinidad de emparejamiento entre individuos, tienen una cierta relación con respecto a los cruces en las generaciones, que se pone esta doble línea. Importante, ahorita voy a resaltar por qué, no solamente para identificar cuando se casan entre primos o hermanos, ¿de acuerdo? Sino porque, dependiendo de esta línea de consanguinidad, pues puede ser que haya una mayor tasa de disposición a presentar alguna afección, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo se construye más o menos este diagrama a partir de análisis de genealogía de algunos desórdenes. Vean, el análisis de genealogía, primero vamos a ver el de desórdenes autosómicos recesivos, en donde generalmente la enfermedad aparece en la progenie de padres no afectados. La progenie afectada incluye tanto a hombres como a mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, los dos padres no presentan una condición, pero los hijos son los que presentan esta condición, ¿de acuerdo? En donde, si lo hacemos en relación con lo que habíamos visto de los genes dominantes recesivos, aquí esos dos presentaban genes, un gen dominante y un gen recesivo, gen dominante y gen recesivo. En la fenotipia, estos dos hijos, no sabemos si son heterocigotos o homocigotos, pero al menos sí sabemos que estos no presentan esta condición, pero estos dos hijos del medio, el hijo mayor y la hija menor, son los que van a estar presentando este tipo de condiciones. Estos son algunos ejemplos de estos desórdenes: la fenilcetonuria, que es una enfermedad que impide la correcta asimilación de la fenilalanina. Es importante porque algunos aditivos, algunos productos utilizan este aditivo, la fenilalanina, como sustituyente del azúcar. Entonces, por eso siempre hay que hacer la aclaración para que si hay alguna persona padece esta afección de la fenilcetonuria, pues tenga mucho cuidado con los productos que consume. La fibrosis quística, o incluso una afección como lo es el albinismo, está presente en este autosómico recesivo. O sea, puede darse el caso de que, y ahorita vamos a ver el árbol genealógico que está construido aquí a un lado, puede darse el caso de que hay una gran cantidad de individuos en una generación que no hayan presentado esta condición, pero se manifieste hasta la tercera, cuarta o quinta línea de sangre, ¿sale? O sea, aquí tenemos un pedigrí o un árbol genealógico ilustrativo con un fenotipo recesivo poco común. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso del albinismo. Entonces, estas personas, los padres, se juntaron, tuvieron hijos, ¿sale? Un hijo, dos hijas y un hijo, ¿sale? La primera hija se casó y esta primera hija tuvo 5 hijos, 2 hijos y 2 hijas y 3 hijos, ¿sale? Y el hijo menor se casó y tuvo una hija y un hijo. Pero entre primos, por eso es como aquí, porque esta
este hijo menor y esta hija mayor de esta familia, pues son primos, porque vean, ellos dos son hermanos, el hermano y la hermana. Entonces, estos son primos y estos primos, por el apareamiento, se casan. Si no se casan, pues no importa, de todas formas tuvieron descendencia. Y entonces, en esta cuarta generación es en donde aparece la afectación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 hijos que no presentan despigmentación en el cabello, ojos y piel, mientras que el hijo mayor y la hija mayor, el hijo mayor y la segunda hija de este apareamiento son los que van a presentar esta condición. ¿Vale? Entonces, normalmente es cuando ocurre, por ejemplo, aquí tienen un híbrido, un cruzamiento de híbrido, donde hay un gen dominante, un gen recesivo, y de esta línea de consanguinidad van a aparecer 2 que tengan esta condición, ¿sale? Entonces, no importa si es hijo o hija, ¿de acuerdo? En este caso no estamos hablando de herencia ligada al sexo, estamos hablando de herencia ligada a desórdenes genéticos o desórdenes autosómicos. Importante, si bien las leyes de Mendel se cumplen al 100, las proporciones difícilmente se observan, ya que N, en este caso el número de individuos que está haciendo un análisis, es muy pequeño, ¿de acuerdo? No es como en el caso de las plantas, que podemos hacer cruzamientos y observar toda la línea genética, sino que aquí ocurre variaciones con respecto a el número de genes que están haciendo el cruzamiento. Bien. En cuanto a desórdenes autosómicos, el fenotipo tiende a aparecer en todas las generaciones. En este caso, los progenitores afectados transmiten su fenotipo a hijos e hijas. Y algunos ejemplos de estos desórdenes autosómicos son la enfermedad de Huntington, la pseudoacroplasia y, en este caso, la polidactilia. ¿Sale? Entonces vamos a analizar este cuadro de genes, desórdenes autosómicos dominantes. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar la polidactilia. El padre tiene polidactilia. La polidactilia es la presencia de extremidades, de dedos extra en manos o pies. Normalmente es más común en pies que en manos, ¿de acuerdo? Entonces, este es un gen sorprendentemente dominante, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el padre es el que presenta, no sé, digamos, tiene 6 pies en el pie izquierdo, ¿sale? 6 dedos, perdón, 6 dedos en el pie izquierdo, y la madre no tiene esta característica de polidactilia. De sus 4 hijos, solamente 2 van a presentar polidactilia y 2 no van a presentar esta polidactilia. O sea, no van a tener 6 dedos en el pie izquierdo. En el caso de la hija mayor y el hijo menor son los que van a presentar esto. Y, por ejemplo, en el caso del apareamiento del hijo mayor, una persona que no presenta polidactilia, pues ninguno de sus hijos va a presentar polidactilia. Este no se casó, el hijo menor, el hijo de medio no se casó. En este caso, la única hija del matrimonio es la que presenta la polidactilia. Y bueno, aquí les gustó reproducirse. Y tienen 6 hijos, de los cuales 2 hijos presentan polidactilia y los otros 4 no. Mientras que de este lado, el hijo menor de esos que presenta polidactilia se casó, tuvo 3 hijos, de los cuales 2 hijos presentan polidactilia y una no tiene polidactilia. Este es un pedigrí ilustrativo de un fenotipo dominante, pero poco común. Dale poco común es porque muy pocas personas, muy pocos individuos, en este caso hablando en general, son los que pueden presentar este tipo de condiciones. Aquí es importante también observar que siempre es más común encontrar personas llevando una copia de un alelo raro que 2 copias. Como consecuencia, es muy común encontrar una progenie 1 a 1 de personas afectadas y no afectadas. O sea, puede ser que se esté repartiendo, digamos, en cierto sentido este desorden. Ahora bien, en cuanto al análisis de la genealogía por desórdenes autosómicos polimórficos, en este caso el polimorfismo es cuando coexisten 2 o más fenotipos comunes de un carácter en la población. ¿De acuerdo? Entonces, dando que ambos alelos son comunes en la población, la proporción de individuos portadores del alelo recesivo, ya sea en homo o heterocigosis, es mucho mayor que en los de los desórdenes recesivos poco comunes. Entonces, digamos que aquí cuando tienen alguna cierta condición en el cual el gen es el más común, ¿de acuerdo? Con respecto a otros, es cuando es más fácil que se va a estar observando este tipo de consideraciones. Por ejemplo,
Aquí tenemos un fenotipo común, podría ser en este cuadrito que tenemos acá, el genotipo común es el de la coloración de ojos, ¿no? Por ejemplo, el genotipo común es coloración de ojos oscuro, café, ¿de acuerdo? Y estos individuos de estas generaciones son individuos de coloración verde, ¿vale? De este apareamiento nacen dos hijos, uno tiene los ojos de color verde, mientras que otro tiene los ojos de color café, ¿vale? Y aquí, aunque tenían el gen dominante es el color café, no lo presentaron, pero el gen recesivo se manifiesta hasta la segunda generación. En este caso, este hijo es el que tiene los ojos café, estos dos ojos verdes y el ojo café. Entonces, cuando este apareamiento es el que ocurre, pues ambos tienen los ojos café, ambos tienen el genotipo dominante y toda su descendencia va a presentar esta característica, todos van a tener los ojos café, mientras que para otros, por ejemplo, en este caso, el lado de acá, si bien es cierto que tienen ojo verde con un ojo café, estos de aquí se cruzan, un ojo café con un ojo verde, y todos van a poder presentar esta característica de ojo verde, ¿vale? Entonces, dependerá también de las condiciones de los gametos en cuanto al cruzamiento. Recuerden que al final de cuentas, pues, es, digamos, más o menos al azar la forma en que se están distribuyendo una cierta característica fenotípica en los individuos. Entonces, aquí hay un pedigrí ilustrativo para estos desórdenes polimórficos. Y bueno, por el día de hoy aquí le vamos a dejar, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad para desarrollar para esta... Ay, va a ser que ustedes construyan un pedigrí, un árbol genealógico, como el que está presente aquí en esta ilustración, ¿de acuerdo? Para alguna característica que ustedes quieran analizar, ya sea en seres humanos o en plantas o en animales, ¿de acuerdo? En donde ustedes deben identificar cada uno de los componentes que están allí, si es dominante y recesivo, y la parte más importante, no es que hagan un cuadro así como el de aquí, le cambien un cuadro por un círculo por un cuadro, y listo, y que rellenen bolitas y cuadritos, no. La parte importante y la parte más representativa de esta actividad va a ser que ustedes expliquen cómo es que se está dando esta condición. Por ejemplo, aquí yo comienzo explicando. Tenemos una primera generación en donde la madre tiene ya sea polifónico, recesivo, poco común, dominante, etcétera, de los tres que vimos aquí. Y el padre tiene ojo verde y la madre tiene el ojo café, ¿sale? De la otra pareja, solamente los dos tienen los ojos verdes. De la primera pareja nacieron un hijo y una hija, en donde el hijo no tiene los ojos verdes, tiene los ojos verdes, y la hija menor es la que tiene los ojos café. Y de la otra pareja, el hijo mayor tiene ojos cafés, y el segundo hijo y la hija menor no tienen los ojos café. La hija de la pareja 1 se casó, se emparentó, se unió con el hijo de la otra pareja, los cuales presentan los ojos café, y toda su descendencia, que fueron 2 hijas y 2 hijos, tienen los ojos café. Mientras que de la unión de tal y tal con otra nueva pareja génica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no es, bueno, sí es, obviamente tienen que hacer el diagrama así como está. Le voy a subir la imagen para que se guíen, ¿de acuerdo? Junto con la tabla que viene la simbología, junto con esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo más importante es que analicen los cuadros que vienen aquí de ejemplo, ¿no? Otra vez, lo importante no es hacer el cuadro o el árbol genealógico, sino que ustedes expliquen cómo es que está construido ese árbol genealógico a partir de las consideraciones. ¿De acuerdo? Entonces, pueden incluso hacerlo de forma personal, si lo quieren ver así. O sea, cuenten la historia ahí de su familia. Mis abuelos se casaron y los otros abuelos se casaron y tuvieron 3 hijos de un lado, 3 hijos del otro. Identifiquen a su papá y a su mamá dentro de la descendencia de estos abuelos. No tienen que ponerlo en orden, no tienen que poner, por ejemplo, primero el padre, primero el hermano mayor, hermano menor y así. Los hermanos, sus tíos, por ejemplo, no es necesario que los pongan en orden, sino que en la última puntita es donde donde se da el emparejamiento entre sus padres, si lo quieren ver así.
Entonces pueden hacer ahí al final el cruzamiento. Al final ponen a su padre o al final ponen, al principio de la otra pareja ponen a su madre y es donde hacen el emparejamiento. Y de ahí ponen ahí, de este emparejamiento surgen mis hermanos, soy hijo único, pues único y listo. Y analizo alguna condición, si tienen cabello rizado, si tienen cabello oscuro, rubio, o verde, o lo que ustedes quieran analizar, si lo quieren hacer con perritos o con gatitos, como quieran, ponen ahí de esta pareja de perritos, uno tenía las orejas paradas, otro tenía las orejas hacia abajo, y la primera generación, 3 orejas paradas, 2 para abajo, luego la otra generación, así sucesivamente. Entonces, ahí ustedes decidan cuál es el que van a hacer, ya sea desorden autosómico recesivo, dominante o polimórfico. Ahí ustedes también seleccionan tanto, y de nuevo les reitero, la parte más importante de todo esto va a ser la explicación que le den. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda, comentario con respecto a los conceptos que vimos hoy o a la actividad? ¿O alguna otra cuestión que ustedes tengan ahí pendiente? Pueden desactivar su micrófono y les doy la palabra. Profe, ¿sigue dando clases ahí en el YouTube? Bueno, ¿No? ahorita. ¿Sigue dando clase ahí en el YouTube? Sí, solo no vine el viernes, creo que no voy a venir los viernes, pero de lunes a jueves sí, aquí estoy en el salón F01. Ah, ok, gracias. Sí, entonces, nada más que ya modifiqué, como les había dicho, el otro grupo, cambiamos el horario, entonces ya estoy aquí desde las 8. Tengo la clase de 8 a 9, luego me espero una hora y hasta que empieza su clase de 9 a 10. Digo, ¿Y no se puede? ¿Nosotros seguiremos con el mismo horario? ¿Perdón? ¿Seguiremos con el mismo horario nosotros o vamos a cambiar? Pues les pregunté y la mayoría dijo que seguíamos igual. No, es que habíamos dicho que íbamos a esperar a que los demás también opinaran, pero pues los demás no se conectan. Entonces nada más. Casi siempre las actividades nada más las estoy desarrollando con ustedes 7. Sí, y bueno, al menos por mí no hay problema y es mejor que sea de 9 a 10. No sé los demás. En mi caso, profe, entre más temprano, mejor. Sí, está bien. Si la mayoría pide más temprano, pues está bien. No hay problema. Sí, a las 7 para que a las 8 ya estemos libres. Las 7 no. Pero igual sí lo podríamos mover de 9 a 10, porque luego sí hay unos que están trabajando o algo así. Y por eso, en el otro grupo se dio el caso porque chocaba una clase. Entonces ellos tenían clases de lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 con otro maestro. Entonces tuvimos que moverla a las 8. Pero bueno, pues si yo ya tengo el espacio de 9 a 10 libre, igual lo podríamos adelantar con ustedes para que se les más temprano. Sí, profe, a las 9, de 9 a 10 en mi caso. A ver, entonces vamos a poner en votación. Yo también reitero de 9 a 10. Los que estén a favor de que se cambie el horario para que sea de 9 a 10, pongan ahí, levantar la manita, pongan ahí la opción raise hand, si lo tienen en inglés, raise hand, o levantar la manita. Montserrat, bueno, Ángel, Mario también ya nos había dicho que sí, Ivonne también dice que sí, se pasa de 9 a 10. ¿Los demás sí me escuchan o...? Bueno, en mayoría ya se durmieron. 9 a 10. No les vaya a salir como el video del Twitter de la niña que ya se durmió mi mamá. Ahí está. Entonces, bueno, pues por aclamación popular, la mayoría creo que tiene más disponibilidad de tiempo del horario de 9 a 10. Entonces, lo vamos a hacer oficial. Les voy a poner ahí un comunicado y un aviso tanto en Facebook, digo en Facebook. Perdón, tanto en Claro, como en la plataforma, le voy a poner el aviso. El horario se modifica a partir del día de mañana. Ya será de 9 de la mañana a 10 de la mañana, ¿vale? Para que los compañeros ya estén enterados de esto. Incluso algunos a lo mejor de los que no están llegando a la clase de ahorita de 10 a 11, pues ya pueden llegar de 9 a 10, mejor. ¿Sale? Así se evitan tener que estar haciendo lo de los resúmenes. Recuerden que si ustedes están aquí presentes en la clase, ya no tienen que hacer la actividad del resumen, pero para los que no están en la clase, sí tienen que hacer
ver el video, ver el material y a partir de eso hacer el resumen de la clase, de lo que explicamos. ¿Vale? Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, el último minuto, entonces ya quedó. Ahorita mismo le voy a subir la clase, digo, el material sigue siendo el mismo, es la misma presentación que subí el día de ayer a las plataformas. La actividad se la voy a poner también ahorita, tanto en Classroom como en la plataforma. El video, en cuanto esté, me tardo como media hora, no se desesperen. Ese solo está en Classroom, recuerden. Y mañana, entonces, ya nos vemos aquí a las 9. Por favor, Barre con la que barre. traten de no llegar tan tarde, no conectarse ya hasta el final de la clase. ¿De acuerdo? O sea, no me lleguen al final de la clase porque, el profe vio que estaba yo al final de la clase y ya no tengo que entregar el resumen. Pues los conceptos y los análisis que estamos viendo aquí, pues son importantes, entonces no descuiden eso. Vale, por mi parte no nos queda más que agradecerles y desearles que estén bien, cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias.